Bolivia no solo conserva una de las cocinas más diversas de Sudamérica, también creó platos que hoy parecen haber existido siempre. Entre alturas extremas, valles fértiles y llanos tropicales, su gastronomía convirtió historia, escasez e identidad en recetas únicas. Estas son 12 comidas que no solo se comen en Bolivia, sino que nacieron ahí. Y las últimas de esta lista podrían sorprender incluso a quienes crecieron comiéndolas. 12. Cuñapé. Pocos alimentos en la gastronomía boliviana demuestran con tanta claridad la relación entre un territorio y su cocina como el cuñapé. Este pequeño panecillo redondo, elaborado a base de almidón de yuca y queso fresco, es una creación propia de la región oriental de Bolivia, especialmente de los departamentos de Santa Cruz y Beni, donde la yuca no es un ingrediente exótico, sino una base alimentaria de la vida cotidiana. Su preparación es sencilla en apariencia, pero exige precisión. La proporción entre el almidón y el queso determina todo, porque de ese equilibrio depende la textura final. Ese interior esponjoso y húmedo que contrasta con la superficie dorada y ligeramente firme que aparece después del horneado. Al probarlo por primera vez, muchas personas se sorprenden ante su sabor, que no es ni dulce ni salado de manera marcada, sino que habita en ese espacio intermedio donde el gusto resulta difícil de categorizar pero enormemente satisfactorio. El queso fresco cruceño, fabricado artesanalmente en haciendas y mercados locales, aporta una salinidad y una cremosidad que no puede replicarse fácilmente con otro tipo de queso, lo que convierte al cuñapé en un platillo que pertenece de manera irrenunciable a su lugar de origen. En Santa Cruz el cuñapé es omnipresente. Se consume en el desayuno acompañado de café o mate. Aparece en las ferias locales. Se vende en los mercados callejeros y viaja envuelto en papel en los bolsillos de quienes recorren largas distancias entre ciudades. Su presencia en la vida cotidiana cruceña es tan constante que funciona como una señal de identidad regional, una manera inmediata de reconocer la pertenencia al oriente boliviano sin necesidad de mayores referencias. A diferencia de otros panes de queso conocidos en el continente, como el pão de queijo brasileño, con el que a menudo se le compara, el cuñapé tiene una textura más densa, un sabor más pronunciado y una relación con el queso local que le otorga un perfil completamente propio. Esa diferencia no es menor. Habla de un proceso de creación culinaria que ocurrió de forma independiente, respondiendo a los ingredientes y al gusto de un territorio específico. La yuca del oriente boliviano tiene características propias de suelo y clima que influyen directamente en el resultado, y eso hace que cada intento de reproducir el cuñapé fuera de la región resulte en algo parecido pero nunca idéntico. Por eso, más que un panecillo regional, el cuñapé funciona como una muestra viva de creatividad culinaria, identidad oriental y orgullo boliviano. En cada bocado se percibe una cocina que sabe transformar lo que la tierra ofrece en algo propio, reconocible y profundamente arraigado en la memoria de quienes crecieron comiéndolo. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 11. Saice. Existe un platillo en el sur de Bolivia que podría pasar desapercibido a simple vista, pero que esconde una identidad culinaria tan marcada que ningún tarijeño dudaría en defenderlo como propio. El saice. Preparado con carne de res picada o molida, papa, arvejas y una combinación de especias que varía entre familias, pero que siempre incluye comino y ají colorado. Este guiso de origen tarijeño representa una de las expresiones más honestas de la cocina regional boliviana. No busca impresionar por su presentación, sino por la profundidad de su sabor. Ese tipo de gusto que se desarrolla lentamente durante la cocción y que resulta difícil de describir sin haber probado una ración completa. Tarija, el departamento más meridional de Bolivia, tiene una relación particular con la comida. Su clima templado, tan diferente al frío del altiplano o al calor del oriente, favoreció el desarrollo de una agricultura propia y una cultura culinaria que mezcla influencias andinas con elementos que recuerdan, en algunos aspectos, a la cocina del norte de Argentina. Dentro de esa mezcla, el saice ocupa un lugar central porque no imita a ningún platillo externo, sino que resuelve con ingredientes locales una necesidad muy concreta. Una comida abundante,
reconfortante y llena de sabor que pueda compartirse en familia durante el mediodía. Lo que distingue al saice de otros guisos similares de la región es la manera en que la carne se cocina hasta quedar completamente integrada con las especias, creando una base espesa y aromática que envuelve a los demás ingredientes. Las papas absorben ese sabor durante la cocción y las arvejas aportan un punto de dulzor que equilibra la fuerza del ají. El resultado es un plato que invita a comer despacio, a disfrutar cada cucharada sin apresurarse, lo que dice mucho sobre el ritmo de vida de la región donde nació. En Tarija, el saice se sirve tradicionalmente al mediodía, acompañado de arroz y pan. Y su preparación está tan incorporada a la vida doméstica de la región que muchas familias lo preparan al menos una vez por semana. También aparece en los mercados locales y en los restaurantes de comida típica con una regularidad que habla de su importancia dentro de la identidad gastronómica tarijeña. Su popularidad fuera del departamento ha ido creciendo, aunque sigue siendo una preparación que se disfruta en su plenitud dentro de Tarija. Por eso, más que un guiso regional, el saice funciona como una muestra viva de arraigo territorial, tradición culinaria y orgullo sureño. En cada porción se siente una cocina que sabe crear profundidad con ingredientes sencillos y que conserva con dignidad su carácter propio. 10. Majao. Hay platillos que cuentan la historia de una región antes de que el comensal pronuncie una sola palabra sobre ella, y el majao es uno de ellos. Este plato originario del oriente boliviano, especialmente de los departamentos de Santa Cruz y Beni, combina arroz, charque, plátano maduro y huevo frito en una preparación que parece sencilla, pero que guarda una complejidad de sabores que solo se comprende al probarla. Su textura es uno de sus rasgos más particulares. El arroz absorbe los jugos de la carne durante la cocción y se mezcla con ella hasta crear una base uniforme, pero llena de variaciones internas, donde cada cucharada puede resultar ligeramente diferente a la anterior. El charque utilizado en el majao es carne de res o de pollo deshidratada al sol y en algunos casos levemente ahumada, lo que le aporta una salinidad concentrada y un sabor más intenso que el de la carne fresca. Esa elección no es casual. En los llanos orientales bolivianos, la conservación de los alimentos fue durante mucho tiempo una necesidad antes que una opción, y el charque fue la respuesta práctica a esa necesidad. Con el tiempo, ese ingrediente utilitario se convirtió en el corazón de una de las preparaciones más representativas de la cocina cruceña, lo que demuestra cómo la escasez puede transformarse en identidad cuando existe creatividad y voluntad culinaria. El plátano maduro que acompaña al majao no es un adorno, sino una parte estructural del plato. Su dulzor contrasta con la salinidad del charque y aporta una suavidad que equilibra la contundencia del conjunto. El huevo frito, servido encima o al lado, completa la experiencia con una yema que al romperse crea una salsa natural que une todos los elementos de manera espontánea y eficaz. En Santa Cruz, el majao es una comida de la mañana o del almuerzo temprano, una preparación que energiza para el trabajo del día y que está presente tanto en las mesas familiares como en los mercados y restaurantes de cocina regional. Su popularidad dentro de Bolivia ha crecido de manera constante en las últimas décadas, a medida que la gastronomía del Oriente ha ganado mayor visibilidad a nivel nacional. Por eso, más que un plato típico, el majao funciona como una muestra viva de ingenio culinario, memoria regional y orgullo oriental boliviano. En cada porción se percibe una cocina que supo transformar la necesidad en tradición y la tradición en identidad duradera. 9. Sopa de maní. Bolivia tiene sopas que podrían considerarse platos completos por sí solos. Preparaciones tan sustanciosas y llenas de personalidad que resulta difícil encuadrarlas en la categoría de un simple primer tiempo. La sopa de maní es exactamente eso. Un caldo profundo, denso y aromático que se prepara con maní tostado y molido como base. Carne de res, papa, fideos y una combinación de especias que varía ligeramente según la región, pero que siempre resulta en algo reconocible, único y profundamente boliviano. Su origen está muy ligado a la cocina de La Paz y de Cochabamba, aunque con el tiempo se extendió a prácticamente todo el país, adaptándose al gusto local de cada lugar sin perder su esencia central.
Lo que convierte a esta sopa en una preparación verdaderamente singular es el papel del maní dentro del caldo. No funciona como un adorno ni como un acompañamiento secundario, sino como el ingrediente que define la textura y el sabor de todo el plato. El maní tostado, al molerse y disolverse durante la cocción, transforma el caldo en una preparación cremosa, de color beige cálido y de un aroma que resulta difícil de ignorar. Esa densidad no es pesada sino envolvente, capaz de arropar a los demás ingredientes sin opacarlos, lo que exige una técnica precisa y un conocimiento profundo de los tiempos de cocción. La carne de res aporta cuerpo y un sabor que se intensifica durante la preparación lenta, mientras que la papa absorbe la esencia del caldo y se convierte en uno de los elementos más satisfactorios del plato. Los fideos, incorporados en los últimos minutos de cocción, añaden una textura diferente que hace que cada cucharada tenga una composición propia. El resultado es una sopa que alimenta en el sentido más completo de la palabra. No solo llena, sino que reconforta, calienta y genera una sensación de bienestar inmediata. En La Paz, la sopa de maní es una presencia constante en los mercados de comida popular, donde se sirve al mediodía como parte del menú del día, acompañada de arroz, ensalada y un segundo plato. Su consumo está tan incorporado a la vida cotidiana paceña que muchas personas la consideran un componente indispensable de la semana. Esa cotidianidad no le resta mérito, sino que confirma su lugar dentro de la cultura alimentaria boliviana. Por eso, más que una sopa tradicional, la sopa de maní funciona como una muestra viva de creatividad culinaria, identidad andina y profundidad gastronómica boliviana. En cada plato se percibe una cocina que sabe construir sabor desde adentro, con paciencia, técnica y un conocimiento genuino de sus ingredientes. 8. Fricasé paceño. Hay preparaciones que solo pueden entenderse desde el frío. El fricasé paceño es una de ellas. Este plato, elaborado con carne de cerdo cocida lentamente en un caldo a base de ají amarillo, chuño remojado y mote de maíz, nació en las alturas de La Paz como una respuesta directa a las temperaturas bajas del altiplano boliviano, donde el cuerpo necesita alimentos con sustancia, calor y una densidad que sostenga durante horas. Lo interesante es que con el tiempo dejó de ser solo una comida funcional y se convirtió en uno de los platillos más identitarios de la capital boliviana, con una presencia que va desde los mercados populares hasta los restaurantes de cocina tradicional. El ají amarillo que define el color y el sabor del fricasé es un elemento central de la cocina andina, y su uso en este platillo no es casual. Aporta una intensidad aromática y un picor moderado, que no resulta agresivo, sino que va profundizándose a medida que el caldo se cocina, creando capas de sabor que se superponen de manera gradual. La carne de cerdo, al cocinarse dentro de ese caldo durante un tiempo prolongado, adquiere una suavidad notable y absorbe los sabores del ají y las especias hasta el punto en que separarlos resulta imposible. El chuño, esa papa deshidratada mediante un proceso ancestral de congelación y secado al sol que se practica en el altiplano desde tiempos precolombinos, es otro de los elementos que hace al fricasé paceño completamente irreproducible fuera de su contexto. Su textura esponjosa dentro del caldo y su capacidad para absorber el sabor del ají, sin deshacerse, lo convierten en un ingrediente de comportamiento único, que ningún sustituto puede reemplazar con fidelidad. En La Paz, el fricasé tiene una dimensión social que va más allá de su valor nutritivo. Es la comida que aparece en las celebraciones del domingo, en las reuniones familiares y en los momentos que merecen una preparación especial. Pero también es el plato que se busca al amanecer después de una noche larga, porque su poder reconfortante funciona a cualquier hora y en cualquier estado. Por eso, más que un guiso de altura, el fricasé paceño funciona como una muestra viva de resistencia culinaria, sabiduría andina y orgullo paceño.
En cada plato se percibe una cocina que surgió del frío y se convirtió en calor compartido. 7. Silpancho. Si existe un platillo que resume la abundancia y el carácter generoso de la cocina cochabambina, ese es el silpancho. Preparado con una capa de arroz, encima de la cual se coloca papa cocida y luego una filete de carne de res aplastada y empanizada que se fríe hasta quedar dorada y crujiente, coronado todo por un huevo frito y acompañado de una ensalada fresca de tomate y cebolla. El silpancho es una preparación que no deja dudas sobre la escala de la hospitalidad de Cochabamba. En esta ciudad, conocida históricamente como la capital gastronómica de Bolivia, comer bien no es una excepción, sino una expectativa permanente. Y el silpancho cumple esa expectativa con autoridad. Lo que hace a este platillo tan particular dentro de la gastronomía boliviana es la manera en que construye su identidad a través de la superposición. Cada capa tiene una función específica y una textura diferente. El arroz aporta suavidad y absorbe los jugos que caen desde arriba. La papa ofrece cuerpo y una cremosidad que equilibra la contundencia de la carne. El filete empanizado, extendido hasta hacerse casi transparente en sus bordes, aporta una crocancia que contrasta con todo lo demás. Y el huevo, con su yema líquida al romperse, actúa como una salsa natural que une el conjunto de manera espontánea. La carne utilizada en el silpancho es habitualmente de res, golpeada repetidamente hasta alcanzar un grosor mínimo que permite una cocción rápida y uniforme. Esa técnica de aplanar la carne antes de empanizarla no es un detalle menor. Determina el resultado final y distingue al silpancho de cualquier milanesa convencional, tanto en textura como en propósito. En Cochabamba, el silpancho se consume principalmente al mediodía, aunque también aparece en la cena y en celebraciones informales. Su presencia en los mercados y en los restaurantes populares de la ciudad es constante, y su popularidad ha crecido de manera sostenida en otras ciudades bolivianas, donde se ha adoptado como una referencia directa de la cocina cochabambina. Por eso, más que un plato contundente, el silpancho funciona como una muestra viva de generosidad culinaria, identidad regional y orgullo cochabambino. En cada porción se percibe una cocina que entiende la abundancia no como exceso, sino como una forma genuina de bienvenida. 6. Api con pastel. Pocas combinaciones en la gastronomía boliviana generan una lealtad tan inmediata y tan duradera como la del api con pastel. El api es una bebida caliente preparada con harina de maíz morado o amarillo, canela, clavo de olor y azúcar, que se cocina hasta alcanzar una consistencia levemente espesa y un color intenso que varía entre el morado profundo y el amarillo cálido, dependiendo del maíz utilizado. El pastel, por su parte, es una masa frita rellena de queso fresco que se sirve recién salida del aceite, crujiente por fuera y suave por dentro, con una temperatura que contrasta perfectamente con la tibieza acogedora del api. Lo más fascinante de esta combinación es que ninguno de los dos elementos existe de manera independiente en el imaginario boliviano. Cuando se menciona el api, la mente completa automáticamente la imagen con el pastel al lado, y viceversa. Esa inseparabilidad no es casual, sino el resultado de décadas de consumo conjunto en los mercados, ferias y puestos callejeros de todo el país, donde la pareja se vende siempre unida y donde intentar separarla equivaldría a ignorar parte esencial de su significado. El api tiene raíces precoloniales profundas. El maíz morado, cultivado en los valles andinos desde tiempos muy anteriores a la conquista española, fue procesado y consumido de múltiples maneras por las culturas originarias de la región, y su transformación en una bebida caliente y especiada sobrevivió a los siglos para convertirse en una de las preparaciones más queridas del país. La incorporación del pastel frito es de influencia colonial, lo que hace de esta combinación un ejemplo perfecto de sincretismo culinario boliviano. En las mañanas frías de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, el api con pastel es una de las primeras imágenes del día en los mercados populares. Su consumo tiene algo de ritual cotidiano que trasciende el simple acto de desayunar y se convierte en un momento de pausa, de calor y de pertenencia. Por eso, más que una bebida con acompañamiento, el api con pastel funciona como una muestra viva de memoria colectiva, sincretismo cultural y calidez gastronómica boliviana.
En cada sorbo y en cada bocado se percibe una cocina que conserva su historia sin esfuerzo, porque esa historia vive en el hábito diario de millones de personas. Y recuerda suscribirte, porque los próximos videos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 5. Pique macho. Hay platillos que nacen de la abundancia y que no intentan disimularla. El pique macho es exactamente ese tipo de preparación. Una montaña de ingredientes servida en una fuente amplia, pensada para compartir, para celebrar y para demostrar que la cocina boliviana también sabe expresarse a través de la generosidad más directa. Originario de Cochabamba, aunque extendido hoy a lo largo de todo el país, el pique macho combina trozos de carne de res y salchicha fritos, papas fritas, huevo duro, tomate, cebolla, locoto y mostaza en una preparación que desafía cualquier intento de categorización simple. No es un sándwich, no es un guiso, no es una ensalada. Es una categoría propia que solo puede entenderse probándola. Lo primero que llama la atención al ver un pique macho es su escala. La fuente en que se sirve no tiene nada de modesta, y la cantidad de ingredientes apilados sugiere que este platillo fue pensado desde el principio como una experiencia colectiva, algo que varias personas abordan al mismo tiempo, con tenedor en mano y sin demasiado protocolo. Esa informalidad es parte de su encanto, y también parte de su identidad. El pique macho es comida de celebración espontánea, de reunión sin planificación excesiva, de mesa que se llena y se vacía entre conversaciones y risas. La carne de res, cortada en trozos irregulares y frita a fuego alto, aporta una textura exterior crujiente que contrasta con la jugosidad interior. La salchicha complementa con un sabor más ahumado y una consistencia diferente que hace que cada bocado resulte distinto al anterior. Las papas fritas absorben los jugos de la carne, mientras los trozos de tomate y cebolla aportan frescura y acidez que equilibran la contundencia del conjunto. El locoto, ese chile boliviano de picor variable pero siempre presente, añade una dimensión de calor que no domina, sino que acompaña con inteligencia. En Cochabamba, el pique macho aparece en restaurantes populares, piquerías y espacios de reunión informal donde la comida es el pretexto y la compañía es el verdadero motivo. Su popularidad a nivel nacional ha crecido de manera constante, aunque Cochabamba sigue siendo la referencia inevitable cuando se habla de dónde probarlo en su mejor versión. Por eso, más que un plato abundante, el pique macho funciona como una muestra viva de hospitalidad, identidad cochabambina y gusto boliviano por la comida que convoca. En cada porción se percibe una cocina que entiende el placer colectivo como uno de sus valores más genuinos. 4. Chairo. Si el frío del altiplano boliviano tuviera un sabor, ese sabor sería el del chairo. Esta sopa espesa y profundamente nutritiva, originaria de La Paz y del departamento de Oruro, es considerada por muchos especialistas en gastronomía andina como una de las preparaciones más antiguas y representativas de la cocina boliviana. Su base combina chuño, tunta, carne de cordero o res, trigo pelado, zanahoria, nabo y ají en una cocción lenta que produce un caldo oscuro, denso y de un aroma que resulta difícil de describir sin recurrir a la experiencia directa. Ninguna descripción prepara del todo para el encuentro con un plato de chairo bien hecho. Lo que distingue al chairo de otras sopas andinas es la presencia simultánea del chuño y la tunta, dos formas de papa deshidratada que se producen mediante procesos distintos y que aportan texturas y sabores diferentes dentro del mismo caldo. El chuño, de color oscuro y sabor más intenso, absorbe el caldo con una voracidad que lo convierte en uno de los bocados más satisfactorios del plato. La tunta, de color blanco y textura más esponjosa, aporta una suavidad que contrasta con la firmeza de los demás ingredientes y equilibra la experiencia general. El trigo pelado otorga al chairo una densidad particular, haciendo que el caldo sea más que líquido. Una preparación que sostiene y alimenta con una eficacia que las cocinas de menor altitud raramente necesitan alcanzar. En La Paz, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, esa densidad no es un exceso, sino una necesidad concreta. El chairo tiene también una dimensión ceremonial en la cultura aymara, donde ha acompañado celebraciones y momentos de comunidad durante siglos.
Esa carga histórica no se percibe de manera explícita en el plato, pero está presente de forma implícita en cada ingrediente que lo compone, todos ellos con raíces profundas en la agricultura andina precolonial. En los mercados populares de La Paz y Oruro, el chairo se sirve al mediodía como plato completo, con una presencia más intensa durante los meses más fríos del año, aunque nunca desaparece del todo de la mesa boliviana. Por eso, más que una sopa de altura, el chairo funciona como una muestra viva de memoria precolonial, sabiduría culinaria andina y orgullo boliviano. En cada plato se percibe una cocina que ha sobrevivido siglos sin perder ni su esencia ni su propósito. 3. Chicharrón cochabambino. Hay preparaciones que no necesitan adornos porque su fuerza habla por sí sola. El chicharrón cochabambino es exactamente ese tipo de plato. Carne de cerdo cocida primero en su propia grasa y luego frita hasta alcanzar una textura exterior crujiente y dorada que contrasta con un interior jugoso y lleno de sabor. Lo que hace a esta preparación genuinamente boliviana no es solo la técnica, sino la manera en que se sirve, se acompaña y se consume dentro de su contexto cultural. En Cochabamba este plato no es un bocadillo ni un aperitivo, es el centro de la mesa del domingo, el motivo de una reunión familiar y una referencia inevitable de la identidad culinaria regional. La cocción del chicharrón cochabambino tiene dos fases distintas que determinan el resultado final. En la primera, la carne se cocina lentamente en chicha de maíz, esa bebida fermentada de origen ancestral que actúa como ablandador natural y aporta una acidez sutil que impregna la carne desde adentro. En la segunda fase, la fritura en grasa propia genera la costra exterior que hace al chicharrón tan reconocible. Esa combinación de chicha y fritura es lo que distingue a esta preparación de cualquier otro chicharrón del continente y lo que le otorga una personalidad completamente propia, irreproducible fuera de su contexto. Se sirve acompañado de mote, que es maíz blanco hervido, de yahua, la salsa picante boliviana elaborada con tomate y locoto, y de ensalada fresca que aporta contraste de temperatura y textura. Esa combinación no es aleatoria, sino el resultado de una lógica culinaria que busca equilibrar la contundencia de la carne frita con la frescura de los acompañamientos, creando un conjunto armónico donde ningún elemento sobra. En los mercados dominicales de Cochabamba, especialmente en La Cancha, considerado uno de los mercados más grandes de América del Sur, el chicharrón es uno de los platillos más solicitados desde temprano en la mañana. Su consumo dominical tiene algo de costumbre que organiza el tiempo y reúne familias alrededor de una mesa que huele a grasa caliente y yahua fresca. Por eso, más que un plato de cerdo frito, el chicharrón cochabambino funciona como una muestra viva de tradición culinaria, identidad regional y profundidad gastronómica boliviana. En cada bocado se percibe una cocina que transforma técnicas sencillas en experiencias memorables y profundamente arraigadas. 2. Salteña. La salteña es quizás el platillo boliviano más conocido fuera de las fronteras del país y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de reproducir fielmente fuera de su contexto. Este empanado de forma ovalada, con su masa dulce y levemente especiada, esconde en su interior un relleno jugoso de carne de res o pollo, papa, aceituna, huevo duro, pasas y un caldo gelatinoso que al calentarse durante el horneado se convierte en un líquido espeso y aromático. Comerla sin derramar ese caldo es considerado en Bolivia casi un arte, algo que distingue al experto del novato con una claridad sin ambigüedades. Su nombre remite a Salta, la ciudad argentina, aunque su historia boliviana es completamente propia. La versión que se conoce hoy como salteña boliviana se desarrolló y perfeccionó en Bolivia durante el siglo XIX y principios del XX, adquiriendo características tan particulares en su masa, su relleno y su técnica de sellado que la distinguen de cualquier empanada del continente. El sellado superior, ese cordón trenzado que recorre el lomo de la salteña de un extremo al otro, no es decorativo sino funcional. Mantiene el relleno dentro durante el horneado y es una de las marcas más reconocibles de la preparación. El caldo gelatinoso que se forma en su interior es su elemento más técnico y admirado. Se consigue añadiendo gelatina al relleno antes del sellado,
de manera que al enfriarse el relleno se solidifica y puede manipularse sin derramarse. Durante el horneado, esa gelatina se derrite y crea el caldo que hace a la salteña tan diferente de cualquier otra preparación similar. Esa técnica exige precisión, experiencia y un conocimiento profundo del comportamiento de los ingredientes. En Bolivia, la salteña se consume exclusivamente en la mañana, entre las 9 y las 11. Nunca como almuerzo ni como cena. Esa restricción horaria es parte de su identidad y cualquier boliviano la respetará sin cuestionarla. Su venta en puestos callejeros, salteñerías especializadas y mercados populares es uno de los rituales matutinos más característicos de las ciudades bolivianas. Por eso, más que una empanada, la salteña funciona como una muestra viva de precisión culinaria, identidad nacional y orgullo boliviano. En cada bocado cuidadoso se percibe una cocina que convirtió una técnica exigente en un placer cotidiano y en una seña de identidad irrenunciable. 1. Tucumana. Si la salteña es la reina de la mañana boliviana, la tucumana es la soberana de la tarde y la noche. Y esa distinción no es casual, sino una expresión perfecta de cómo la cocina boliviana organiza el día a través de sus platillos más emblemáticos. Este empanado frito de tamaño generoso y masa más gruesa que la salteña lleva en su interior un relleno de carne de res o pollo cocida, papa y huevo duro, aunque las variaciones regionales son numerosas, y cada ciudad que la adoptó fue añadiéndole sus propias interpretaciones. A diferencia de la salteña, que se hornea y cuyo caldo interior es su rasgo más valorado, la tucumana se fríe en aceite caliente hasta que su exterior adquiere una textura dorada y crujiente que contrasta con el relleno húmedo y sabroso del interior. Esa diferencia en la técnica de cocción no es menor. Determina una experiencia completamente distinta y una identidad propia que no compite con la salteña, sino que la complementa de manera natural. La tucumana es especialmente popular en La Paz, donde su venta callejera es una constante de las tardes en los barrios populares, las ferias y los mercados nocturnos. Se sirve acompañada de llajua y, en muchos casos, de una salsa de maní que añade capas de sabor a una preparación que ya de por sí tiene una personalidad marcada. La combinación entre el empanado caliente, recién salido del aceite, y la salsa fría es uno de los contrastes más logrados de la cocina boliviana callejera. Un equilibrio que parece sencillo, pero que expresa una intuición culinaria muy precisa. Su nombre remite a Tucumán, la ciudad argentina, aunque la tucumana boliviana es una preparación completamente diferente en técnica, sabor y contexto de consumo. Al igual que ocurre con la salteña, Bolivia tomó una referencia externa y la transformó hasta hacerla irreconociblemente propia, lo que dice mucho sobre la capacidad de la cocina boliviana para absorber influencias y convertirlas en identidad local sin dejar rastros de imitación. Lo que hace a la tucumana especialmente significativa dentro del panorama gastronómico boliviano es su dimensión callejera y nocturna. Mientras la salteña pertenece a la mañana y a espacios más definidos, la tucumana pertenece al movimiento, a la calle, a la conversación bajo la luz de los puestos nocturnos, a ese espacio informal donde la comida y la vida cotidiana se encuentran sin ceremonia. Por eso, más que una empanada frita, la tucumana funciona como una muestra viva de adaptación culinaria, identidad callejera y carácter boliviano. En cada bocado se percibe una cocina que supo tomar lo ajeno, transformarlo con convicción y devolverlo al mundo como algo completamente propio y profundamente memorable. ¿Qué te parecen entonces estas 12 comidas inventadas en Bolivia?